buenos días a todos los presentes. Muy buenos días a los senadores presentes, la senadora Hermelinda Alvarenga, la senadora Nania Rúa. Doy la bienvenida a la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud, a todos los albergues, a todas las personas vinculadas a la Ley 6.891 del 2022. Doy la bienvenida también al viceministro de Protección Integral del Ministerio de la Niñez, el señor Eduardo Escobar Said, a la directora de DICUIDA, la licenciada Larisa Recalde, perdón. Acá. Ahí te cambié tu... Y a todos los participantes de esta reunión. Como primer punto de la comisión vamos a tratar asuntos varios. Vamos a darle la palabra a todas las personas que tengan una opinión, alguna referencia sobre el marco de la ley que modifica el artículo 116 de la Ley 6.486 del 2020 de promoción y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción. Un pedido especial de la comisión, también encabezado por la senadora Nania Rúa, y bueno, por eso hoy le convocamos a todas estas personas para tener un criterio para el dictamen. Entonces, una vez más le doy bienvenida y vamos a escucharle primeramente seguro al viceministro de Protección Integral. Buenos días para todos, después del inconveniente técnico que siempre nos depara los medios virtuales. Buenos días, señor senador Lucas Aquino, presidente de la comisión, señora senadora Nania Rúa, señora senadora Hermelinda Alvarenga, compañeros de la sociedad civil. Muchísimas gracias por la invitación, señor presidente de la comisión. Primeramente, para contextualizar la situación en la que nos encontramos en el marco de la aplicación de la Ley 6486, queremos señalar algunas reminiscencias justamente de cómo llegamos a este punto histórico en el marco de la protección de niños, niñas y adolescentes. Primeramente, nosotros comenzamos el camino, ¿verdad?, en el cambio de paradigma con la Convención de los Derechos del Niño del 1989. Esa ley fue luego ratificada por la ley número 57/90. Luego se ve ya ese cambio de paradigma reflejado en la Constitución Nacional, el cambio del paradigma de la protección de la situación irregular a la protección integral en el artículo 54 de la Constitución. Empieza allí una modificación legislativa reflejada en el Código Penal, Procesal Penal, ¿verdad?, primeramente, y luego terminando la primera etapa que duró casi 12 años, en el año 2001, ¿verdad?, con el Código de la Niñez y la Adolescencia. Luego fueron replicándose pequeñas normativas complementarias al Código y llegando al siguiente punto de inflexión, que es la Ley 6486/20. Es importante conocer esto, ¿verdad?, contextualizar cómo tuvimos casi más de 20 años, ¿verdad?, más de 30 años en una evolución normativa. Esta evolución normativa también fue acompañada por políticas públicas, ¿verdad?, tales como el programa Abrazo, el programa Tecoponá, el programa PAINAC, ¿verdad? Entonces, allí vemos, ¿verdad?, cómo esas políticas públicas son reflejadas y llegamos al punto de inflexión con la Ley 6486, el cual justamente aborda la problemática de los niños, niñas y adolescentes separados de su familia nuclear, ¿verdad?, porque sufrieron algún tipo de vulneración en su contexto familiar. Justamente esta Ley 6486 viene a referir y delimitar las competencias institucionales del Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia y también de todos los actores en el marco de la protección especial de los niños. Entre ellos se encuentra impulsar la aplicación de la Política Nacional de Protección Especial, el Programa de Cuidados Alternativos, autorizar el funcionamiento, registrar, fiscalizar, suspender o clausurar las modalidades de acogimiento familiar y de abrigo residencial. Se encuentra también coordinar sus acciones con otras instituciones, como con la sociedad civil y con organismos de cooperación. Así también, ¿verdad?, toda la serie de competencias. Siguiente.
Vamos a facilitar esta diapositiva también después a los miembros de la comisión. Siguiente lámina. Sigue con las responsabilidades que justamente nos estipula la ley para a la DICUIDA. Importante resaltar que se crea la Dirección General de Cuidados Alternativos, ¿verdad? Eso es muy importante. Me acompaña, perdón, antes no la mencioné, la directora general, la licenciada Larisa Recalde Cosirat. También me acompañan aquí la abogada Nadia Florentín, que es la coordinadora de entidades de abrigo, también la coordinadora Liz Rojas, que es la coordinadora del programa de acogimiento familiar, y el jefe del departamento de búsqueda y localización, el licenciado Edgar Martínez. Justamente esta delimitación normativa que crea la DICUIDA y que especifica sus competencias institucionales también provoca, ¿verdad?, una evolución hacia las mejoras, ¿verdad?, de cómo se tiene que ordenar el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia por dentro. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿qué hicimos cuando fue promulgada esta ley? Lo primero que se hizo fue una reingeniería del organigrama institucional. ¿Por qué? Porque necesitábamos delimitar el proceso de búsqueda y localización, el cual acá está el jefe del departamento, porque antes dependía la búsqueda y localización de la familia de origen. Existe hasta un micrófono prendido, parece, un micrófono abierto. Entonces, ¿qué hicimos cuando... Si pueden silenciar sus micrófonos, por favor. Antes dependía la organización de la familia de origen. Su micrófono, por favor. Si por favor las personas que están siguiendo la reunión vía virtual pueden apagar sus micrófonos. Por las personas que están siguiendo la reunión vía virtual pueden apagar. Adelante. Sí, justamente. Entonces se provoca, ¿verdad?, un cambio justamente en la reingeniería institucional. Porque antes los procesos de búsqueda y localización, que son muy importantes, ¿verdad?, porque nosotros hay que entender que el cuidado alternativo se divide en dos, ¿verdad? Uno es la familia, el programa de familias acogedoras, ¿verdad?, y el programa esencialmente el programa del abrigo, ¿verdad? O sea, son las dos figuras jurídicas que establece la ley, ¿verdad?, la guarda y el abrigo. La ley establece un orden de prelación, que primero vayan con la familia ampliada, luego con un entorno afectivo cercano, luego con las familias acogedoras, que son terceras personas que no tuvieron contacto previo con el niño, y luego a las entidades de abrigo. ¿Cuál es la situación histórica que se dio a lo largo de décadas? Que la sociedad civil estuvo cargando con una responsabilidad del Estado, y la sociedad civil es la que aborda esta problemática en forma esencial, ¿verdad? Esto se viene modificando, así como dice la reminiscencia histórica, fue también evolucionando con los programas sociales y provoca justamente estos ajustes institucionales. Ahora tenemos, ¿por qué se crea justamente este cuidado alternativo? Justamente porque un niño, al ser separado de su familia por una cuestión, por alguna situación de vulneración, tiene que ser agotada en la instancia judicial abordando todos los aspectos de su vida. Y luego tiene que delimitarse si ese niño puede ser revinculado o no a su familia. Si no puede ser revinculado, se ve la declaración de estado de adoptabilidad por parte del juzgado. Si se puede revincular, entonces se establece ese proceso en el marco de proceso técnico. Justamente el departamento a cargo del licenciado Edgar Martínez se encarga de la búsqueda de los familiares y, una vez que los hayan encontrado, al proceso de revinculación para ver si es factible o no esa revinculación. También empezamos dentro del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad?, la gestión en el aumento de profesionales del equipo técnico, psicólogos y trabajadores sociales, porque antes ciertas dependencias no estaban creadas en base a las competencias que nos da la ley. Entonces fortalecimos esa área. También comenzamos justamente un proceso de capacitación interna y también con las entidades de abrigo y los representantes de la sociedad civil, ¿verdad?, con referentes, ¿verdad?, de organizaciones internacionales de Estados Unidos, de Reino Unido, de Canadá, todo esto a costo prácticamente cero para el Estado.
Y también hicimos justamente la vinculación con el oficio y el expediente electrónico de la Corte Suprema de Justicia. También hicimos un proceso de vinculación y de gestión, ¿verdad?, con el sistema de gestión en línea de MITIC, ¿verdad? Todo esto en el marco del avance tecnológico, que son herramientas que nos ayudan a mejorar en la labor. Siguiente, por favor. Estas son algunas de las fotos de las capacitaciones que hicimos. Siguiente. En el marco del fortalecimiento de la coordinación del programa de acogimiento familiar, quiero que vean cómo cómo encontramos la institución, o sea, con qué número de familias acogedoras y cómo ese proceso de fortalecimiento fue dando sus frutos. Estos son números actuales. Actualmente tenemos 77 familias acogedoras, las cuales protegen a 94 niños. ¿Por qué? Porque ahí hay hermanitos que van con la misma familia. Por eso es que el número es dispar. Ahí se puede ver cómo cuando al inicio de la gestión, ¿verdad?, teníamos 56 familias acogedoras y ahora tenemos 77. La mayoría de las personas justamente nos dicen el proceso de ¿por qué no se convoca a más familias acogedoras?, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos una campaña gigante y la gente se anota como familia acogedora? Entonces allí tenemos nosotros que explicar que primeramente el proceso para ser familia acogedora es un proceso técnico, altamente especializado. No cualquiera puede ser familia acogedora por más que tenga la intención o la buena voluntad de serla. ¿Por qué? Siguiente, por favor. Ese es un video de la campaña que la hicimos. Volumen parece que no tenemos. Bueno, pero podemos verlo mientras. Hicimos una campaña con Itaipú Binacional, ¿verdad?, y también con UNICEF sobre esta temática. Pero el problema no es solamente la captación de las familias. El problema está en la evaluación y principalmente el apoyo y el monitoreo a la familia. Porque uno no puede solamente entregarle al niño a la familia y después abandonarla, prácticamente. Es allí que nosotros necesitamos, por eso se inicia ese proceso de fortalecimiento del equipo técnico. Porque ¿qué pasa si ocurre un caso de abuso sexual dentro de una familia acogedora? O si los maltratan, o si no se cumplen con el acceso a sus derechos, no le mandan a la escuela, no le llevan a sus consultas médicas, ¿verdad? Entonces es compleja esa situación. Siguiente, por favor. Más parte de la campaña de acogimiento familiar. También lanzamos con la gobernación de Caaguazú, justamente lanzamos un programa de acogimiento familiar en dicho departamento. Ahí parece que nuestro gráfico se perdió el... Entonces tenemos la otra pata, que es justamente la coordinación de entidades de abrigo. Que tenemos actualmente 37 entidades de abrigo y tenemos 780 niños actualmente protegidos en estas entidades de abrigo. Siguiente, por favor. Este es el proceso de cómo comenzó la gestión con 46 entidades de abrigo y con 1088 niños en esa modalidad de cuidado. Hoy en día tenemos 37 con 780 niños. Se redujo el número de niños. Y eso, ¿verdad?, según lo que refieren los expertos a nivel internacional, ¿verdad?, en base a estudios, porque tenemos que entender que hay países que tienen ya una mayor trayectoria y un mayor conocimiento en el avance, ¿verdad?, del cuidado alternativo. Estos expertos, justamente, numerosos estudios hay que refieren, ¿verdad?, que el mejor lugar para los niños es una familia, es la modalidad del acogimiento familiar. No obstante, ¿verdad?, la modalidad del abrigo residencial es justamente necesario para ciertos casos específicos, ¿verdad?, en el cual se requiere una mejor articulación de acciones. Por eso es que ambos no son contrapuestos, son complementarios. Si uno no es posible, se ve la siguiente instancia. ¿Qué es lo que nosotros heredamos en Paraguay? Que nosotros tenemos solamente, a nivel histórico, las entidades de abrigo fueron las que históricamente se encargaron y se ocuparon de la protección de los niños. Hay entidades de abrigo que tienen más de 50 años de trayectoria. La siguiente. También empezamos justamente un proceso, porque ¿qué es lo que ocurría también? Ocurría que había muchos procesos judiciales, porque nosotros también tenemos que atender que todos los procesos de protección a los niños tienen una arista judicial, es un caso judicializado.
Entonces, ¿qué es lo que ocurría históricamente? Esos expedientes judiciales quedaban muchas veces archivados en los estantes de los juzgados y ese niño veía transcurrir toda su vida, ¿verdad?, sin que se tome una decisión con respecto al mismo. Uno puede tener un expediente judicial del ámbito penal, civil, administrativo. ¿Qué va a pasar si no se toma una resolución? Probablemente va a prescribir. Pero en el caso de un proceso de protección judicial a un niño o niña adolescente, esa no determinación de qué sucede con el mismo provoca, ¿verdad?, una vulneración grave de derechos, provoca que se trunque su proceso de desarrollo integral y provoca que no se protejan, ¿verdad?, esa etapa del niño. Y eso ya no se recupera más, ¿verdad? Es un tiempo perdido. Entonces, justamente en el marco del fortalecimiento institucional, tuvimos una colaboración, ¿verdad?, una articulación de acciones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, ¿verdad?, en la cual establecimos alianza con una organización que se llama Vote and Believings, y a costo cero para el Estado se generó un software que se llama Mitangüera Nae, que es justamente para tener ya todos esos procesos de los niños, desde la primera medida cautelar de protección hasta la declaración de estado de adoptabilidad, ya en forma digital. Siguiente. Esa es parte del software. Siguiente, por favor. Otro más. Otro más. Entonces había también otra arista, que es justamente un reclamo de los defensores públicos y también del sistema judicial, que es que tengamos, ¿qué es lo que sucedía? Y justamente esto les afecta a las entidades de abrigo. Hasta hace no mucho, las entidades los defensores públicos necesitaban proteger a un niño y referían que necesitaban protegerlo en alguna entidad de abrigo. ¿Qué es lo que pasaba desde la DICUIA? Le entregaban una hoja en la cual estaban los nombres de las entidades de abrigo, los nombres de los directores, su número de teléfono y qué ciudad pertenecían, básicamente una planilla. Y ahí los defensores y jueces tenían que llamar a cada una de las entidades de abrigo a saber, ¿verdad?, si había disponibilidad o no de lugares. Sin embargo, hoy en día tenemos un software que lo lanzamos hace un poco más de un mes, que se llama Añuare Cabo, para que los defensores públicos puedan observar en tiempo real cuántos niños están abrigados, ¿verdad?, en qué institución, cuál es la disponibilidad de los mismos y a qué población atienden, porque hay entidades de abrigo que atienden a bebés y otras que atienden a adolescentes, otras a niños de primera infancia, ¿verdad?, y diferentes tipos de poblaciones. ¿Tienen los defensores? Sí. Contestando la pregunta de la senadora Nani, que nos preguntó quiénes tienen acceso a este sistema, van a tener acceso, estamos en un proceso justamente ahora de capacitación de los actores judiciales y de las entidades de abrigo para que todos tengamos acceso a eso, o sea, los actores del proceso, los representantes de las entidades de abrigo, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, los defensores y también los jueces. Ok, gracias. Sí. Sí, claro, sí. Siguiente, por favor. También cubrimos, ¿verdad?, trabajamos principalmente con la Fundación La Salle y con otros representantes de la sociedad civil, ¿verdad?, en el marco de la generación, ¿verdad?, de cubrir un vacío legal que teníamos con los internados del Chaco, porque ahí se daba una situación particular. Existían los internados del Chaco que eran centros educativos, pero los niños estaban residiendo allí. Eran como un híbrido entre la entidad de abrigo y escuelas, pero ahí no había orden judicial, a diferencia de las entidades de abrigo. Entonces, ¿qué pasó? Ahí los padres, porque trabajan en las estancias y porque viven lejos, ¿verdad?, dejaban a sus niños en ese lugar. Entonces había como un vacío legal, ¿verdad?, en el marco de la protección de los mismos. Entonces generamos, ¿verdad?, un trabajo articulado justamente con la Cámara de Senadores también, ¿verdad?, y se generó esta ley, que es la conocemos, ¿verdad?, tiene un nombre más largo, pero es la ley de los internados del Chaco. Siguiente, por favor. Siguiente. Y también, ¿verdad?, trabajamos en un proceso de fortalecimiento en el centro de adopciones a través, ¿verdad?, de acciones similares a las que referí con la DICUIA. Siguiente. Siguiente, por favor. También, ¿verdad?, proceso de búsqueda focalizada de familias que adopten, ¿verdad?, que puedan adoptar adoptantes. Y tenemos ahora, ¿verdad?, los principales desafíos, ¿verdad?,
Porque yo entiendo que estamos para hablar del artículo 116, que es una preocupación justamente de las entidades de abrigo, que ya lo refirieron justamente el año pasado. Y nosotros allí tenemos que ser muy claros. Nuestra situación con respecto a la protección de los niños no se enfoca solamente en un mero cambio de artículo o un mero cambio legislativo, porque el proceso de la política pública de niñez y adolescencia y todo lo que concierne a niños y adolescentes es una situación que tiene muchas aristas. Nosotros estamos hoy diciendo que la ley impone un plazo para la transformación, pero como yo les referí justamente a los representantes de la sociedad civil, en ningún momento va a ser un proceso coercitivo o agresivo, ¿verdad? Tiene que ser un proceso armonioso, justamente en respeto a esa trayectoria de décadas que llevaron sobre sus hombros ellos la protección de los niños. Eso yo siempre les doy, esa tranquilidad, ¿verdad?, a los representantes de la sociedad civil. Pero así también no podemos retroceder en el marco de la aplicación de políticas públicas. Tenemos que generar esos mecanismos para que existan. ¿Cuál es la tendencia a nivel internacional? Que existan más niños protegidos en familias acogedoras y menos niños institucionalizados. Ese es el proceso de desinstitucionalización. Eso no quiere decir que las entidades de abrigo desaparezcan, no. Eso significa que tenemos que tener, ¿verdad?, el programa de acogimiento fortalecido a la par, ¿verdad? Se complementan, no se contraponen. Pero para eso se necesita, ¿verdad?, recursos, ¿verdad? Uno necesita recursos para que esa familia acogedora podamos captar, evaluar a las familias acogedoras, podamos realizar los procesos de búsqueda y localización, mantenimiento de vínculos a nivel país, ¿verdad?, y que se puedan precautelar los derechos del niño. Y hay que tener muy presente acá que tenemos que tener, yo sé que estamos, ¿verdad?, con diferentes aspectos, pero no perder de vista al niño como centro de la política pública. ¿Qué es lo mejor para el niño? Para el niño lo mejor es que se cumpla el orden de prelación de la ley y que tenga alternativas de protección. No solamente en las entidades de abrigo, que tenga también, que se agote con su familia ampliada, que se agote con su entorno afectivo cercano, que se agote con una familia acogedora y que luego se vea, ¿verdad?, con las entidades de abrigo y se estudie si se puede vincular con su familia nuclear o no. Eso es el proceso que tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que ser muy respetuosos con respecto al niño. Y así también implica un fortalecimiento a las entidades de abrigo, ¿verdad? Eso también es otra cuestión que es muy importante, ¿verdad?, que a nivel de políticas públicas se pueda fortalecer a las mismas desde el Estado. Y así también, generación de espacios para la atención de salud mental de niños y adolescentes separados de sus familias. Hay que entender que la mayoría de los niños que están en cuidado alternativo fueron víctimas de algún tipo de hecho, maltrato, abuso, abandono, y necesitan esa atención médica especializada. La generación de un programa de promoción y desarrollo de habilidades para la vida autónoma e independiente de niños y adolescentes en cuidados alternativos una vez cumplida la mayoría de edad. Nosotros actualmente carecemos de eso, señor presidente. El niño se encuentra en una entidad de abrigo o en un acogimiento familiar y cumple 18 años, ¿y qué le ofrece el Estado? En otros países, las políticas públicas los protegen hasta los 25 años incluso. Muchos de nosotros abandonamos la casa de nuestros padres, ¿verdad?, recién a mitad de los 20, a los 30 algunos, ¿verdad? Y como ese niño que fue víctima de una vulneración de derecho, un abuso sexual, no tiene a su familia de origen que lo proteja, ¿cómo va a lograr tener habilidades fortalecidas para cuando llegue a la adultez? Eso es muy importante que nosotros también lo impulsemos y puede ser justamente la comisión una gran aliada para ello. Y la creación de un fondo fiduciario, justamente de apoyo a las entidades de abrigo, que lo estamos trabajando con el Banco Nacional de Fomento, y un programa de acogimiento familiar indígena, respetando su contexto cultural. Porque hoy vemos una gran problemática, principalmente en la comunidad, en el pueblo indígena Mbuyá Guaraní, que ya lo hemos hablado con los representantes de esta comunidad, que no puede ser igual al programa de acogimiento familiar general, me refiero, por el contexto cultural indígena. Básicamente esa es la situación que tenemos ahora, señor presidente y estimados compañeros de la sociedad civil, ¿verdad? Nosotros tenemos que encontrar un punto intermedio al respecto a esto, algo que sea razonable,
razonable para todos, para el Estado, pero por sobre todo razonable para los niños. Eso es lo principal. Muchas gracias de ella y estoy abierto a las consultas. Tiene la palabra la senadora Arrúa. Gracias, presidente. Una consulta para ir, les explico y les pido disculpas de paso. Acaban de convocar a una extraordinaria, por eso estamos conversando con el senador. Acaban de convocar una extraordinaria para el mediodía y vamos a, creo para las 12, ¿verdad? Sí, entonces, pero para nosotros es demasiado importante este tema. Nos da mucha pena que hagan esto. Son los problemas que solemos tener acá en el Senado cuando atropellan y hacen cosas de manera apresurada sin respetar el tiempo de los que estamos trabajando y ya tenemos compromisos contraídos, ¿verdad? Pero para ir al grano, dice el ministro, lo que nos convoca y lo que nos preocupa a todos es la situación justamente, por eso le habíamos pedido este informe de cuántas entidades de abrigo hay, cuántas ya hicieron su transformación. Y lo que nos preocupa es qué va a pasar cuando llegue el plazo, porque si bien usted dice que se busca una transformación y que nadie va a atropellar ni cosas por el estilo, y me parece que así luego debe ser, ¿verdad? Porque son personas que de manera voluntaria dan su vida en esta tarea que es sumamente importante para el Estado y que además de eso demuestra el corazón que tienen estas personas que se dedican a rescatar niños, ¿verdad? Y a darles el calor y el amor que en sus hogares no tienen. Entonces para nosotros es muy importante saber cómo va a seguir esto. ¿Cuál es el plan que tienen ustedes desde el Ministerio de la Niñez para los hogares que no puedan terminar ese proceso de transformación? No porque no quieran, sino porque no pueden. Y justamente yo sé de las carencias que tiene el DICUIDA para acompañar los hogares de abrigo. Conocemos todas esas situaciones. Sabemos que ustedes necesitan ser fortalecidos presupuestariamente para tener más gente que trabaje y que haga la tarea delicada que también hacen dentro del DICUIDA. Pero ¿cuál es el plan, cuál es la idea que ustedes tienen que se pueda aplicar para que nosotros desde el Congreso podamos impulsar una modificación de esta ley y podamos hacer algo que de entrada ya estemos en consenso? Para que no entremos nosotros con un proyecto que venga desde el Legislativo y que sea rechazado desde el Ministerio de la Niñez. Bueno, primeramente, ¿verdad? Nosotros no podemos ir atrás de lo que implica el cambio de la modalidad institucional del abrigo residencial al abrigo residencial. Eso es una cuestión que no es posible retroceder. Ahora bien, en el marco de la aplicación de la normativa vigente, nosotros tenemos que tener en cuenta que no es solamente el cambio legislativo lo que nosotros necesitamos como Estado. Nosotros necesitamos un programa de acogimiento familiar fortalecido. ¿Por qué? Porque si no, va a ser letra muerta, va a ser inaplicable. Hoy nosotros estamos, el fin de semana, justamente, tuvimos un caso de una madre, y voy a llevar a la casuística, ¿verdad? Porque son situaciones que nos pasan todos los días. Tuvimos una madre que abandonó a 3 niños. Buscamos familia acogedora, no había, porque ¿quién te va a recibir 3 niños, ¿verdad? De una vez, ¿verdad? Es complicado, son situaciones complejas. ¿Dónde fueron recibidos los niños? ¿Dónde fueron protegidos? Justamente en las tías. Las tías está, sí, en Santa Elena fueron los finales, en Santa Elena. Entonces, yo visité Santa Elena, tiene una infraestructura muy buena. ¿Y cómo nosotros vamos a exigirle a Santa Elena? Por un lado le exigimos, ¿verdad?, que cambie su modalidad, que reduzca el número de niños, pero a la vez el propio Estado nos genera las condiciones para poder descomprimir la situación. Por eso es que nosotros estamos conscientes de esa situación y no vamos a entrar justamente a hacer un proceso que sea traumático para las entidades de abrigo, ni mucho menos. Porque la ley dice eso. La ley se tiene que cumplir. Sí. No, totalmente de acuerdo, senadora. Totalmente de acuerdo. Por eso es que tenemos que encontrar un punto de equilibrio, que justamente esa fue una de las situaciones que la ministra de la Niñez ya lo refirió al principio con la promulgación de la ley. Ella solicitó una vacatio legis, justamente para que la ley no esté vigente durante un año, para que se pueda generar esos recursos, ¿verdad?, mayores recursos para la aplicación de la ley. Eso no fue aprobado, entonces tenemos una ley que está vigente.
Lo que sería bueno sería llegar a un consenso para que se pueda, porque tampoco podemos prorrogar en forma, ya se prorrogó una vez esta ley, no podemos prorrogar indefinidamente e ir chutando la pelota hacia adelante sin un paquete de medidas que también sean para fortalecer el cuidado de los niños. Una cosa va con la otra. Nosotros somos muy respetuosos de la postura de la sociedad civil y creemos que esto tiene que ser en el ámbito de un debate institucional. Nosotros garantizamos que no vamos a realizar ninguna cuestión, ¿verdad?, coercitiva, ¿verdad?, esté o no esté vigente la ley, porque uno puede tener muy lindas leyes, pero si no es aplicable, prima el interés superior del niño. Entonces, y la Constitución Nacional lo refiere, el artículo 54. En caso de conflicto con otro derecho fundamental o con otra legislación, prima el interés superior del niño. ¿Cómo nosotros vamos a estar sofocando, porque esa es la palabra, asfixiando a las entidades de abrigo con niños que no pueden descomprimir en su cantidad, ¿verdad?, y no estamos fortaleciendo otra alternativa de cuidado alternativo? El problema real no es legislativo, es de los recursos que son necesarios para la generación de diversos programas. Gracias, señor viceministro. Bueno, quiero agradecer también la presencia de las 17 entidades de abrigo que están presentes, algunos de manera virtual, otros de manera presencial. Quiero nombrar a cada uno de ellos. Está presente el Hogar Albino Luis, Fundación Lidia Barreto de Portillo, Griselda Rojas Avente, Marcela Villalba en la modalidad virtual, Casa Chiquitunga, Fundación Rafael, Casa Rosa María, presencial, Cheroga, Fundación Cheroga Hogar de Niños, virtual, Centro Transitorio de Protección, licenciada Alexandra Gómez, presencial, Las Tías, Fundación Las Tías, presencial, Mitaroa San José, virtual, Pequeño Cotolengo, Don Orione, Alba Guerrero Felipe Filartia, Rosa Virginia, Congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor o Instituto del Buen Pastor, modalidad presencial, Gregorio Fleitas, Miguel Gregorio Fleitas, Santa Elena, Beatriz Marilene Núñez, Diva Riquelme, María Elena Tindel, Villa del Sol, virtual, Comunidad Terapéutica Infanto Juvenil Madre Tierra, El Abrigo, virtual, Fundación Guadalupe, Florencia Ramírez Vargas, Florentina, perdón, está todo mal acá a mí. Familia Mitad UA, Fundación Cristina, Mitad UA, modalidad virtual también. O sea, solamente aquí una o dos de los que invitamos, prácticamente casi un 80%, 3,9. De entre las personas que están participando de manera virtual, de forma ordenada, vamos a empezar a dar la palabra. Y creo que por el tiempo vamos a hacer un plazo de 5 minutos. ¿Tienen alguna diapositiva para presentar? La Fundación Santa Elena. Bueno, le damos la palabra entonces. Sí. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es María Elena. Estoy en representación del Hogar Infantil Santa Elena de Ciudad del Este. Entonces voy a tratar de resumir lo que somos y les pido disculpas. Yo soy muy emotiva, me conocen la mayoría de las personas que están aquí. Bueno, Hogar Infantil Santa Elena, nosotros creemos que sí, ya somos parte de la transformación. En cuanto a la ley que está en vigencia, creemos sí, en teoría es una ley hermosa, pero también creemos que no se ajusta a nuestra realidad.
Si en otros países funcionan, es porque esos países tienen otra política de Estado. Ojalá en algún momento también pueda ser aplicada en nuestro país y ojalá mismo se vayan cerrando los hogares, pero porque ya no haya niños necesitados. Ojalá, de corazón es nuestro deseo. Estoy aquí en representación de estos funcionarios que día a día dan de sí y en estos momentos 56 niños, porque aparte de los 3 niños que se fueron, el mismo día llegaron 3 niños más, 2 mellicitos, 2 niños de 9 meses, con desnutrición, con pulmonía, y un hermanito de 5 años también enfermo, y una niña de 13 años que fue abusada por su padre desde Capiatá. Entonces, 7 niños en solo 3 días. Entonces, casi 60, estamos al borde. Nosotros creemos que sí somos parte de la transformación, solamente nuestra casa no podemos transformar. No es que no queramos cumplir, simplemente no tenemos los recursos necesarios para invertir, derribar una casa y convertir en residencias. No tenemos recursos. El Hogar Infantil Santa Elena es una fundación sin fines de lucro. No tenemos rubro del Estado, nunca tuvimos, no tenemos rubro de la municipalidad ni de la gobernación. Nuestras donaciones son de personas particulares, de algunas empresas. Esas donaciones van para cubrir gastos de los funcionarios y cubrir las inmensas necesidades de todos los niños. Entonces, esta es nuestra casa. Me gustaría que vean que es un sueño hecho realidad. Nuestra casa es hermosa, práctica, cómoda. Y aunque ustedes duden, tienen el calor de una casa, de una familia. Y fuimos construyendo ladrillo tras ladrillo. Es un sueño hecho realidad. El Hogar Infantil Santa Elena no es una estructura. El Hogar Infantil Santa Elena es un hogar donde todos los niños en su totalidad reciben lo que en su familia se le negó. Nosotros creemos que no importa tanto dónde viven los niños, sino cómo viven esos niños. Nuestra casa es amplia, es grande, es hermosa y cuenta con todas las, cumple con las necesidades básicas que nuestros niños necesitan para que crezcan sanos, fuertes y libres. Creemos que somos parte de la transformación. Solamente no podemos transformar nuestra casa. Si nos sobra un poco de ingreso, nosotros gastamos en el desarrollo pleno de sus capacidades biopsicosocial. Hemos logrado resultados muy positivos. Usted, señor, personalmente me dijo que valora mi trabajo. Usted también me dice que mi trabajo es excelente. Ustedes elogian mi trabajo. Me dicen, no se preocupe, no vamos a hacer, no vamos a cerrar, pero hay una ley que nos pone a todos por igual. Sin embargo, no hay una palabra que me diga, no, acá, María Elena, no te preocupes porque no vamos a hacer lo que... No hay. Entonces sí me preocupa porque a mí me gusta hacer bien las cosas. Entonces no quisiera estar en contra de algo que pone en peligro y que tenga que perjudicarme también, ¿verdad? Hemos descubierto que nuestros niños, a través del arte, pueden no solamente olvidar, no justamente olvidar el mal que les tocó vivir, pero logran convivir con ese mal. Tanto así, hoy día nosotros tenemos grupos de chicos que ejecutan guitarra, arpa, violín, órgano, tienen danza. Con el tema de la danza están haciendo competencia internacional, cosas que jamás, nunca se hubieran imaginado. Hemos viajado ya en el Brasil, en San Paulo, en Argentina, y son niños a quienes les tocó vivir experiencias hermosas que nunca más se van a olvidar. Tienen clases de aparte, porque no solo es arte, también tienen clases de manualidades, peluquería y maquillaje, porque les preparamos para más adelante.
Salimos de la pandemia exitosamente. Tanto así que con el apoyo escolar que le dimos a los chicos, una niña con 13 años y 11 años respectivamente, del cuarto y quinto grado, lograron leer en casa lo que nos estaba pudiendo en la escuela. El 100% de nuestros niños que están en edad escolar están escolarizados. El 70% de ellos vienen con mención de honor. Y la gente que suelen hacer fiscalización suelen revisar y suelen ver eso. Acá algunas fotografías de rutina de nuestros niños en un día cualquiera. Creemos que somos parte de la transformación, que solamente en nuestra casa no podemos transformar. Hacemos el arte dejando atrás muchos recuerdos tristes. Para nosotros es un nuevo comienzo y una nueva oportunidad para cada criatura. No podemos aún transformar nuestra casa porque nos estamos ocupando de niños cuya reinserción familiar no pudo darse. Por más intento que hayamos hecho, nosotros hacemos búsqueda, localización, vínculo con los familiares y somos testigos del rechazo de los familiares de los niños, de parte de sus padres, de parte de sus familiares. Dicen, busquen su familia nuclear, pero ahí pues fue dañado. Busquen su familia ampliada. Ustedes creen, generalmente siempre sabemos, todos sabemos en qué situación está cada niño y por qué, dónde hay alguna receta, alguna fórmula que les diga que no, llevando en un lugar y luego sacando, el papá ya va a ser buen papá o el tío o la tía. No existe. Yo no sé si yo nomás tengo tanta mala suerte, pero no soy testigo de una buena reinserción. Acá está el caso de Cristian, Juancito, los 4 hermanos Reyes, Luana, luego de ser reinsertada. Hoy día ella es madre, junta latitas en la calle y viene en el hogar a llevar mercadería cada tanto. Los niños nos culpan de la institucionalización porque ya no pueden como que conectarse al mundo exterior. Nos culpan de la institucionalización porque los niños no saben lidiar. Ese niño se funde porque nadie le está esperando en casa. No es que la institución es que le hizo daño. Nosotros retrasamos la desgracia de los chicos y digo con propiedad. Digo que los niños vuelven a lo mismo o a peor porque no se trabaja con la familia donde esa chica, ese muchachito va a regresar. ¿Por qué Luján y Zulma volvieron con su familia con 10 y 14 años respectivamente? 2 años después las dos vienen embarazadas. Vuelven, entonces yo siempre estoy diciendo, vuelven a lo mismo o a peor. Y esto no se puede solucionar en 3 meses, que es lo que falta para que se fenezca la postergación. Esto no va a solucionarse en 3 meses. Queremos cambiar estadísticas. Nosotros creemos que somos parte de la transformación y lo hacemos con estos niños que sí se merecen. Gracias al arte y al deporte conocimos muchos lugares, tanto de nuestro país como fuera de nuestro país. Aún tenemos mucho por transformar. Acá ustedes le conocen muy bien a los hermanos Reyes. 2 de ellos cumplieron la mayoría de edad, aún no terminaron el colegio. Hoy día, con familias de nuestro entorno, ellos están viviendo en un departamento totalmente amoblado. Están trabajando en una panadería. Van a tener una pequeña remuneración para que ellos empiecen a lidiar con lo que es el dinero. Ayer vino porque dijo uno de los hijos de la señora, que es mi amiga, se encarga. Y dijo, ya no aguanto. Ellos hicieron un retiro espiritual y vio cómo le abrazó a su hijo la señora cuando se fue a recibirle a su hijo y dijo, así ese abrazo yo le di a tía Mari cuando le despedí. Y le dijo la señora, no te preocupes, hijo, te vamos a llevar, ese abrazo nunca, nunca vas a perder. Ayer estuvo con nosotros Junior, vino de visita y lloró, tía, me es difícil. Y no es porque la institución le hizo débil, simplemente busca el afecto. Y dice, no va a ser fácil, nunca más vamos a recibir el cariño que vos nos das. Es fuerte. Tienen su casa propia, con todos los muebles, lavarropa, heladera, todo nuevo.
pero le busca, vos sos mi mamá. ¿Por qué dice eso? Porque el mayorcito Richard quiso probar, volvió con la familia y le dijo a su mamá, tenés que trabajar para poder cubrir tus gastos. Y le hizo trabajar de albañil, dormía encima de paddle, y dijo, ya me duele todo, ya no aguanto más. No le hizo su escuela, perdió casi un año. Señores, nosotros recorrimos con los profesores y le recuperamos toda su escolaridad. Hoy día están juntos, le volví a recibir y están mejor. Acá hay otro grupo de hermanos. Alexis está haciendo segundo año de medicina. Él sueña con algún día recuperar a sus 4 hermanos que está en otro lugar, y Fernandito, su hermano que está conmigo, no separarse jamás. Está haciendo medicina. Acá está el grupo Garay Estigarribia. Él está haciendo periodismo. Su hermana está haciendo ingeniería civil. Está pagando desde hace 2 años un terreno. Sueña con algún día vivir inclusive con su mamá. Nosotros hablamos del perdón, de la comprensión. Entonces son niños que sí piensan en el futuro y sueñan como cualquier otro. En estos momentos tenemos 4 universitarios cuyos hermanos siguen con nosotros. Pero también tenemos los reinsertados, forzados digo yo, y que están pasando muy mal. Las hermanas Llano, por ejemplo. Tenemos también personas de nuestro entorno con quienes trabajamos y que estamos acompañando y que está saliendo bien. Son familias que se animaron a probar, como se dice. Por favor, señora, si puede Sí, ya termino. redondear, por favor. Ya termino. Se tranca. Falta poquito. Lo único que yo les puedo decir... Sí, sí, lo único que yo les pido es que no importa demasiado cómo viven, dónde viven los niños, sino cómo viven los niños. Queremos seguir trabajando, creemos que derrumbar un edificio no es, vamos a decir, no vale la pena encerrar a 58 niños la oportunidad de seguir trabajando con ellos y darle la vida que su familia le negó. Más que nada es eso. Y muchas gracias. Muchas gracias. Tengo una pregunta para los señores encargados de los albergues presentes. Me preocupa a mí el artículo 16 del proceso de transformación, de pasar al modelo institucional a la modalidad de abrigo residencial que pretende la ley. De todos los albergues presentes aquí, ¿quiénes tienen un protocolo ya establecido? Si pueden levantar la mano. El protocolo que está establecido. Un plan de trabajo. Un plan de trabajo. Plan de trabajo. Es un protocolo, un plan de trabajo. Sí. Exactamente, habla acá de protocolos referentes al proceso de transformación al modelo institucional. Sí. El protocolo tenemos nosotros, el protocolo es uno del MINA y el protocolo establece la elaboración de un plan de trabajo con cada entidad de abrigo. ¿Quiénes de las entidades tienen ese plan de trabajo? Sí. Fue rechazado. Este mismo plan yo presenté en el, creo que 2020, y fue aprobado. Fue aprobado, tenía que renovar y ya no fue aprobado. Esto era un referente por cada 8 niños. ¿Por qué mi preocupación? Porque la ley habla de que debe llevarse a cabo antes del 6 de enero del 2023, en pleno receso parlamentario. O sea, antes del receso parlamentario, o sea, tenemos tiempo hasta diciembre. Y si no tenemos aprobados todos los protocolos, planes, ¿cómo vamos a implementar la ley? Ese es un problema que hay que abordar, viceministro. Totalmente de acuerdo, senador. Sí, de hecho, Muy clara. senador, yo te comento, ¿verdad? Nosotros ya tuvimos, de hecho que te comento, el primer plazo era en enero de 2022. Ese plazo caducó y estuvimos como 6 meses, si no aproximadamente 6 meses, con ese artículo, ¿verdad? Con ese plazo prescripto.
y no pasó nada. O sea, nosotros no vamos a, ya ocurrió y nosotros no vamos a justamente a entrar con ese proceso coercitivo de cumplimiento de la ley estricto, porque no pasa por ahí el problema real. El problema real pasa con el tema de tener las alternativas para poder descomprimir a las entidades de abrigo, para poder generar otras condiciones a los niños. Ese es el centro neurálgico del problema que tenemos. Yo tengo el timbre de voz bastante fuerte. Sí, sí, para la grabación. Ah, bueno. Estira un poquito. Ay. No, acá, ya, acá. Bueno, yo realmente siento de que no haya entendido bien de que podríamos traer y mostrar nuestro trabajo. Yo estoy muy de acuerdo en mi caso particular, sí, la edilicia necesita hacer una transformación, pero no así nuestro trabajo. Yo no tengo muchas cosas que objetar, estoy muy de acuerdo con la ley, ya he leído todo, la modificación de la ley de adopción, protección, y estoy de acuerdo. También he leído donde nuestro ente rectores, como los colegios, la escuela tiene su ente rector, que es el Ministerio de Educación, que el Ministerio de la Niñez es, no sé si no es mi pares, pero yo en particular no siento como un acompañante, como alguien que nos sigue, que nos guía. En mi caso particular, por eso digo, siento mucho no haber traído el trabajo que nosotros hacemos. Y como dijo acá la compañera, entiendo, no que dijo, que nosotros tenemos diversidad de situaciones y de edades de niños. En este momento yo todavía tengo. Me gustaría trabajar realmente con un perfil y un grupo etario, me gustaría. Y estoy muy de acuerdo en el cambio de la edilicia, y no le participaría inclusive al Estado, porque creo tener el compromiso de la sociedad para ayudarnos para eso. Pero sí en lo que necesitamos es en la dinámica y en el apoyo, porque no precisamente acá, la directora de Descuida es mi colega, estuvo en la Fiscalía en tratas de personas donde también hemos recibido niños, y es difícil encontrar lugar en ese momento de la situación. Y hay situaciones en las que nosotros muchas veces también, seguramente, no solamente la ley violamos en una palabra más violenta dicha, pero jurídicamente, o transgredimos, o las normas mismas de nosotros, porque te aparece un niño a las 3 de la madrugada con un frío de 9 grados, y aunque vos tengas, solamente para tenerle UPA en ese momento tenés que darle soluciones. Esas son seguramente las falencias, no sé si de todos mis pares de entidades de abrigo, y me encantaría darle ese servicio que dice de casa residencial o de casa, de un lugar donde estén más cómodos, donde sean menos, solo que como dijo acá la compañera, a veces la situación real no es solamente que oprime, sino que reprime el corazón, porque hay que darle ¿cómo le digo? Solución en ese momento. Entonces nosotros tenemos esa situación con los niños, tenemos todavía mixto. En cuanto a edades, en este momento tenemos mixto, ya no habíamos trabajado con varones, tuvimos que recibir. La pandemia fue prácticamente 2 años, eso nos absorbió también la situación de transformación, porque no es solamente a nivel nacional, sino a nivel también internacional, donde presentamos los proyectos, se habían varado todas las situaciones. Entonces, ¿en qué nos sentimos? En que nos acompañe. Nosotros, como le digo, tenemos niños con discapacidad física, tenemos niños con discapacidad mental. Yo soy profesional del área, soy la que contengo. He recibido una adolescente con pánico
con delirio auditivo, visual, sensitivo, y que tuve que amanecer con él, y tengo trabajo fuera del hogar con ella, que tuve que amanecer con ella durante 22 días, porque en los horarios en que sufría las traumas, entraba en crisis. Y esas situaciones muchas veces no se ve, y se ve cosas muy superficiales, y en eso sí nos sentimos. Con el señor ministro hemos usado 2 palabras, es muy respetuoso todo lo que sea, pero yo creo que las técnicas que nos visitan o tiene que estar mejor preparada o tiene que hacer de una forma que ellos sabrán el abordaje que se hace. Era mi necesidad. Yo estoy saliendo de mi trabajo, estoy pidiendo permiso de otro lugar donde estoy. Yo vivo en el hogar, que es una de los informes se llena de que vivo en el hogar, y no es 24/7 como dicen los adolescentes ahora. Vivo 48 horas y casi los 365 días dentro del hogar. No tengo Navidad, no tengo Año Nuevo, no tengo Semana Santa, no tengo visita a una madre anciana que tengo 81 años, porque me tengo que ocuparme de nuestros niños. Y acá hay una situación real. Se busca la familia acogedora, se trabaja con las entidades de abrigo, que todavía tenemos que hacernos conscientes y trabajar seguramente a nivel social, a nivel Estado, a nivel empresarial y religioso también, para que se pueda dar una situación diferente a los niños. O va a ser como dice, yo ya no voy a repetir lo que dijo la compañera, porque creo que en la mayoría de los hogares esa misma situación es la de que te sale en cualquier momento con cualquier situación y que tenés que darle soluciones. Nosotros había recibido un informe donde dice que yo recibo 50 millones de guaraníes. ¿Cómo es la persona? Porque los 50 millones, cuando se escucha, suena muchísimo. ¿Y cómo las personas que ayudan nuestro hogar, si está pensando que estamos recibiendo esa cantidad de dinero que yo sumé, sumé, dividí y sale más o menos 180.000 guaraníes por día y tenés más de 20, 25 criaturas. Entonces, ese respeto, solamente ese respeto y esa revisión de trabajo, de cómo tenemos que trabajar con nuestra cabeza, porque demasiado da gusto que ustedes nos reciban, demasiado da gusto que la sociedad te diga qué estás haciendo. Pero para un niño, le dirá a su maestra, le dirá a quien sea, pero necesita el respeto y la visión de sus padres. Y para nosotros, nuestro ente regulador es como nuestro padre, y necesitamos también el acompañamiento y la visión del trabajo que nosotros estamos haciendo. Y no siempre vernos como si nosotros seamos los verdugos de los niños. No es fácil. Los niños con quienes nosotros trabajamos de por sí ya trae una carga, que no es culpa de ellos. Y también muchas veces no es culpa de sus padres, porque sus padres ya están agobiados en situaciones o en maletas traídas también sobre su hombro. Entonces, tal es así que seguramente se da, como dice la compañera, condiciones en las que nos pueden volver los niños. Pero también nosotros tenemos familia que también tiene condiciones, y no precisamente no tenga el interés de cuidar a sus niños, a crecer con ellos, sino se agobia de necesidades, de aculturación, de acompañamiento, se siente desamparado, aún estando en pareja. Entonces, tenemos que ver qué situaciones tiene esa madre. Es recuperable si es adicta, es recuperable su estado depresivo, su estado emocional en la que se sienta, y que puedan volver los niños directamente con sus padres, trabajando con ellos. Es más, una última, no, si usted demasiado pido disculpas, una última sugerencia diría, que no solamente el descuida, creo que el descuida no alcanza el Poder Judicial, no alcanza la Defensoría, que hasta se podría pensar desde el Congreso en una institución que haga la búsqueda y localización y que trabaje con la familia, en la que nosotros tanto
de nuestro ente regulador. Nosotros los hogares y todos los actores de los niños tengan que trabajar y apoyar a esa institución y escucharle con quién están los niños, qué situaciones, qué características, porque ellos no se conocen con su familia biológica. Algunos salieron a los 3 años y van a volver a los 12, 14 años y vuelve con un extraño prácticamente. Entonces, para ese trabajo se necesita una institución. ¿A dónde va a estar subordinado o de quién va a depender? Eso ya se dejaría en manos de nuestros legisladores, de nuestro ente regulador, que ellos mejor que nadie han de saber. Pero cuesta. Es difícil a la Secretaría, al Ministerio de la Niñez, que hoy día es difícil a la Defensoría. Yo estoy dentro del Poder Judicial y hago el mismo trabajo. Y nos cuesta a nosotros también para trabajar con los niños, con los familiares de los niños y hacer un buen trabajo. Muchas gracias por su escucha y muchas gracias. Gracias, señora. Sí. Senadora, Sí. solamente para aclarar, nosotros valoramos muchísimo el trabajo de la señora Florentina, sabemos de sus años de trayectoria, pero así también, nosotros como ente rector estuvimos presentes en todo el proceso con ellos, así como yo voy visitando también entidades de abrigo, yo estuve con el defensor adjunto Edgar Ríos, fuimos a visitar tu hogar, señora Florentina. Estuvimos allí y justamente pudimos ver, ¿verdad?, algunas debilidades institucionales, ¿verdad?, con respecto al... Nosotros acá también tenemos una situación que mucho se está versando sobre el tema de la parte edilicia. No es así. La parte edilicia es importante, pero es un complemento. ¿Qué es lo esencial acá? La metodología en el cuidado a los niños y que se encuentre todo el proceso del niño salvaguardado y que el mismo acceda a derechos. Nosotros cuando fuimos justamente con el defensor adjunto, Edgar Ríos, ¿verdad?, yo fui personalmente con el equipo técnico, por eso me sorprende que digas que no te acompañamos porque fuimos personalmente a tu institución y justamente encontramos algunas debilidades que eran la falta, por ejemplo, de los archivos médicos, ¿verdad? No teníamos, no había una ficha, un legajo, por eso me consta, un legajo, un archivero donde estaban todos los archivos médicos de los niños. Había una mezcla de población, había bebés, niños de primera infancia, adolescentes, niños con discapacidad. Y eso justamente mi equipo técnico, y por eso justamente dije que vengan las técnicas conmigo. Están acá justamente las técnicas que están trabajando contigo, señora Florentina. Nosotros tenemos la mejor predisposición y por eso quiero también yo señalar de que cada situación de cada entidad de abrigo es diferente. No es la misma realidad para cada una de las entidades de abrigo. Cada entidad tiene su problema, su debilidad y nosotros queremos trabajar con ellos. Pero también requerimos esa apertura para poder reconocer las debilidades y poder trabajar en ellas. Lo que nosotros no podemos permitir es que las entidades de abrigo se cierren en su mundo e impongan ciertas cuestiones o no cumplan con el acceso a derechos de los niños. Ese es el punto en cuestión. Es claro ejemplo, el hogar que fue cerrado en Mingaguazú. A ese sí se le sumarió, sí se inició un proceso sumario con una denuncia penal incluso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque maltrataban a las niñas que estaban protegidas entre comillas allí. Entonces, ese para nosotros el punto de inflexión por el cual se puede cerrar una entidad de abrigo es por el maltrato, abuso, ¿verdad?, o el no acceso a ciertos derechos fundamentales. Por eso, señora Florentina, yo te digo, valoro tu trabajo, pero también tenemos el equipo a disposición tuyo y también queremos trabajar en el marco de justamente establecer esos mecanismos de recolección de información y establecer esos mecanismos que salvaguarden el acceso a derechos de los mismos. Había niños no escolarizados, había niños con discapacidad y la mezcla de población es peligrosa. Eso también nosotros tenemos que entender. Claro ejemplo de lo que ocurrió, por ejemplo, en el colegio de Lambaré, donde se mezclan niños con adolescentes. ¿Verdad? Eso es lo complejo, señor presidente y señora senadora. Por eso es que estamos trabajando en el equipo. Gracias, señor viceministro. Señor licenciado Miguel Fleitas, Congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor senador, por la invitación. Pido disculpas por la ausencia de las hermanas, me enviaron una representación de ellas. Estuve escuchando atentamente todas las intervenciones que precedieron y tengo que decir que en una sola cosa disiento con el viceministro, muy respetuosamente. Él hablaba en su primera intervención y decía
de que no es un tema legislativo. Para mí sí es un tema legislativo y por la experiencia de trabajo articulado que tenemos justamente con el mundo, entendemos que es un problema legislativo en relación a dotar de presupuesto suficiente a los equipos técnicos, a animar los trabajos articulados de los organismos del Estado, organismos entidades del Estado, a modo de articular su trabajo en pos de una acción que sea efectiva para el trabajo. Yo doy, y ahí doy un ejemplo concreto. En el ánimo de cumplir con las exigencias de esta ley que nos parece magnífica, nosotros como entidad basada en los derechos de niños y niñas y adolescentes, felicitamos y animamos al cumplimiento de esta ley. Pero como sociedad civil que trabaja dentro de este proceso, sabemos que las contradicciones que vive nuestro país son demasiado profundas en su estructura. Y hago mención en este caso a dos casos concretos. Contar con un documento que habilite su construcción edilicia. Nosotros estamos en Asunción, desde la experiencia de la que estoy hablando, está a cargo del gobierno ejecutivo municipal. Hace 3 años estamos detrás del plano, del reconocimiento del plano, con distintos trámites, y no logramos cerrar ese proceso. Casualmente, ese gobierno local con nuestro ejecutivo, nuestro ente rector, son del mismo signo político. Entonces, no generan una articulación para dar una respuesta al Estado que te plantea esa situación y esa exigencia para cumplir con esos requisitos que se nos solicitan. Ahí hablo de interconexión y articulación de trabajos desde organismos del Estado, desde el Sistema Nacional de Protección de Niños y Adolescentes, que establece esa estructura dentro de su organismo. La intersectorialidad, la articulación de esfuerzos. Estamos discutiendo ayer, en la misma Cámara de Senadores, ayer, hoy en otro caso. Ayer se estaba reuniendo un grupo de personas de sociedad civil, de entidades y organismos del Estado, hablando del tema de familia, entre otras legisladoras con la señora Ovelar. Y hoy estamos casualmente reunidos para un mismo tema, pero cuando ya la familia no pudo, y tenemos que nosotros, entidades de abrigo o organizaciones de acogida, como le llamemos, atender esos casos. Entonces, señores, me pregunto, ¿cuál es la lógica de trabajo cuando no miramos integralmente la problemática y reunimos un día antes, otro día después, para hablar el mismo tema que es el derecho del niño y el derecho del niño a vivir en familia? Entonces necesitamos revisar nuestros planteamientos, necesitamos establecer efectivamente una articulación interinstitucional, porque aquí parece que fuese una situación de sociedad civil y organismo y entidad del Estado, y no es así. En realidad, el Estado, ejecutivo, legislativo y poder judicial, con esta ley está echando, como se dice vulgarmente, una hacha por el pie. Porque si nosotros, ¿cómo atienden estas situaciones cuando efectivamente pasan situaciones como la que hacía alusión el viceministro cuando nos dice
una madre comunica que deja a sus hijos a cargo del Estado. Y en contrapartida, sociedad civil y algunos organismos y entidades del Estado estamos discutiendo de que ni andeco del Estado disputa la patria potestad a la familia. Entonces necesitamos, señores, respuestas estructurales, necesitamos presupuestos, necesitamos articulación interinstitucional, necesitamos organismos especializados que trabajen efectivamente, porque como bien decía el señor viceministro, aquí hay que ir viendo caso por caso, institución por institución, y efectivamente tenemos que llegar a un acuerdo para el cumplimiento de esta ley. Y ahí tomo las palabras del señor viceministro cuando dice no podemos seguir chutando la pelota para adelante. Porque si una ley se establece desde una perspectiva de derecho para atender el interés superior del niño y niña adolescente que tuvo que salir de su familia porque no le quedaba de otra. Y tenemos estadísticas nacionales oficiales que nos dicen que el 85% de los abusos se dan en entornos familiares. Estamos en un problema y tenemos que reconocer ese problema y mirarlo de manera integral. Yo como sociedad civil hoy vine para escuchar propuestas y alternativas de los distintos entes del Estado, del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Porque nosotros hacemos bien o mal lo que podemos para contribuir con ustedes. Entonces necesitamos sentarnos, trabajar punto a punto y articular esfuerzos. Gracias. Gracias. Sí, tiene la palabra el señor Pablo Ruiz. Buenos días a todos. Buenos días a todos. En primer lugar, felicitarle por esta vocación de servicio tan hermosa que cada uno tiene, que tiene también sus luchas, ¿verdad? Pero el Creador siempre nos va a dar la recompensa y también los recursos en su momento. Yo soy diácono permanente, estoy con la señora Silsa Melgarejo y el señor Oscar Ávila en el hogar, ¿verdad?, albergue para niñas y adolescentes con embarazos no deseados. Es decir, la transitoriedad de estas personas es muy corta y en ese proceso buscamos también hacer todo lo que nos pide de alguna manera la Iglesia misma y también el Estado. Es decir, esto surgió en un momento en el cual el padre Benito Páez, que era el párroco, en una tardecita, noche lluviosa, apareció una chiquilina embarazada que no tenía dónde caerse muerta, como se suele decir, pobrecita, y quería de alguna manera entrar ahí a albergarse por el frío y por la lluvia. El padre se vio desesperado, ahí no sabía qué hacer y le llamó a unos laicos y ahí empezó el proceso de que se le lleve a sus hogares primero. Después ya se alquiló una casa y así hoy tienen un edificio que es fruto de donaciones también. Allí hoy ya han pasado desde el año 2000 que ocurrió esto y la inauguración fue en el 2013 con este edificio nuevo. Han pasado ya 234 madrecitas, de las cuales 230 tuvieron sus bebés, todas siempre con la orientación a la vida, de manera que puedan evitar el aborto, ¿verdad? Y con eso implica un trabajo integral inclusive con las familias. Allí, en primer lugar, se trabaja con la orientación a la vida, se le da también charla educativa de formación moral y espiritual en grupos de parroquia y colegio. Es importante también resaltar de que hemos tenido muchas otras madrecitas que no son de la religión católica y ahí no se hace acepción de religiones. Ahí lo importante es salvar las vidas, tanto de la madre como de los niños, y tratar de que puedan reinsertarse en sus hogares nucleares, en sus familias nucleares. Y si no es posible, se le busca también familias sustitutas.
Y en ese proceso que lleva un poco más de tiempo, la formación permanente de estas pequeñas, ¿verdad? En el área académica y también profesional. Para la parte académica nos ayuda, a través del Estado nos ayuda el Colegio Panamá y a nivel también del Estado el SNPP. Pero también recibimos profesionales que vienen no solamente a dar sus donaciones, sino también a ayudar a dejar toda su experiencia en el campo de la educación con estas niñas. También la consejería a nivel individual de la pareja o de la familia con absoluta confidencialidad, porque allí muchas veces hay problemas en la familia y bueno, hay algunas que son abusadas por los padres biológicos, otros por los padrastros y otros por los amigos de los padres. Entonces muchas veces la maestra es la que se encarga de denunciar y bueno, le derivan a través de las parroquias a este lugar. Vienen de todas partes del país, de todas partes del país. También hubo extranjeras, ¿verdad? Argentina, y había también una alemana, etc. También se asiste a estas jóvenes madres solteras con dificultades, especialmente a las embarazadas con problemas familiares, decíamos, morales y psicológicos. También la orientación sobre la dignidad de la maternidad y la información completa sobre el embarazo, porque muchas de esas chiquititas no saben ni lo que está pasando con ellas, ¿verdad? Y hay que enseñarles de punta a punta. Empiezan a descubrir, empiezan a dejar de jugar con los muñecos, con las muñequitas para jugar con los muñecos grandes, ¿verdad? Entonces están descubriendo su sexualidad también allí, ¿verdad? Y hay que instruirles. También tenemos consultorios médicos, ¿verdad? Y psicológicos, la odontología privada, de muchas personas que también ayudan y colaboran con la odontología completa, porque muchas de ellas vienen también desnutridas y con muchos problemas en la dentadura. También asesoramientos jurídicos, gracias a Dios nos asisten también algunos fiscales, abogados que vienen de visita, ¿verdad? Voluntariamente vienen de visita. Y se ven lo que necesitan y ellos mismos ayudan y colaboran con su orientación, ¿verdad? Y también muchas veces dejan alguna donación, ¿verdad? Se le enseña, por supuesto, el método Billings, que para nosotros es lo normal, ¿verdad? Tratar de tener ese autocontrol, ese autodominio también en cuanto al sexo y saber todos los tiempos que tiene la mujer y cuándo podría ser fértil o no, ¿verdad? Tenemos ya como fruto de esto algunas enfermeras, otras universitarias, una que se fue a España, un hijo que ya es futbolista profesional también en el club en Betaré, ¿verdad? Y así, entendemos nosotros que los hogares de abrigo tienen que ser como la abuela membuje, ¿verdad? Muchas veces la madre esa que le deja a la mamá ahí y la abuela es la que le cría y hace que con ese cariño, con ese amor, ¿verdad? Hace que esa persona levante su autoestima de nuevo y pueda salir a enfrentar los desafíos que tiene cada día, ¿verdad? Entonces, esa lucha de la reinserción versus la reincidencia, de alguna manera, la reinserción está ganando. Hemos también logrado por lo menos 4 casamientos con los padres biológicos, ¿verdad? Que muchas veces, ¿verdad? Pasa. El factor económico generalmente se da gracias a las misas, donde viene mucha gente y colabora, ¿verdad? con la casa en todo sentido. De repente, así como dijeron acá también, ¿verdad? No hay, entre comillas, ¿verdad? Navidad y Año Nuevo, ¿verdad? La verdad que la Navidad y el Año Nuevo más maravilloso que se pueda pasar es con ellos, ¿verdad? Y se llama Rosa María porque se dedica a una chiquitita de casi 12 años que murió de leucemia, ¿verdad? Y que era prácticamente una santita. Y muchas veces hay gente que le invoca a ella y tenemos varios testimonios de sanaciones raras, ¿verdad? Creemos de que en esta ley que se escribió acá, ¿verdad? Parte justamente primero de la familia y después de la sociedad, ¿verdad? Entonces la familia es la base de la sociedad y esa es fundamental para que podamos considerar toda la educación que se pueda dar a los niños, ¿verdad? Desde el vientre de la madre hasta que puedan ellos decidir lo que tienen que hacer en su edad adulta. Y este problema
generalmente como un parche nomás a las cosas, a los problemas que tiene la sociedad. Por eso yo creo que tal vez la sugerencia que podemos aportar nosotros es que se insista en la creación de un ministerio de la familia, ¿verdad? No solamente de la niñez, sino de la familia de papá y mamá, ¿verdad? De hombre y mujer, ¿verdad? Entonces a partir de allí creemos nosotros que muchas cosas se van a ordenar, ¿verdad? No podemos importar cosas extranjeras que finalmente terminan sirviendo solamente de parche para seguir siendo su producto de su desarrollo en que vivimos, ¿verdad? Entonces, eso queríamos expresar un poco, no sé si hay algo más. Sí, la parte de los canónicos, no. Que nosotros nos regimos siempre por el derecho canónico, ¿verdad? Pues somos iglesia, ¿verdad? Entonces no tenemos una personalidad jurídica, civil, por decir así, ¿verdad? De cualquier manera, ahí ya se está hablando, ¿verdad?, para un convenio para encontrar acuerdos y lograr también de que haya controles y haya asistencia también si es posible, ¿verdad? Porque a todos nos hace falta. Eso es lo que queríamos comentar porque somos un poco raros en el sentido que trabajamos no solamente con embarazadas y con los niños ahí pequeños, ¿verdad? Y después terminan ellos ahí más o menos unos 6 meses después de su embarazo, algunas que pasan 2 años, ¿verdad? Pero muy raras, ¿verdad? Entonces, termina su momento de vivir ahí con nosotros. Se hizo mucha mención a la estructura, al edificio, pero ¿cómo ayuda a la estructura? Sí. Es muy importante lo que dice Oscar. La estructura es muy importante del lugar donde viven, porque al principio ellos tenían en casas de familia, después se alquiló una casa, ¿verdad? Después, cuando ahora se tiene un edificio bastante grande, que fue una donación también de varias personas, y cómo es importante ese aire acondicionado en este calorazo que hace este país, cómo es importante también tener esa disciplina y esos buenos hábitos, ¿verdad? Ellas mismas lavan su ropa, ellas mismas están aprendiendo también lo que nunca hicieron muchas veces en su casa, ¿verdad? Entonces salen ya, ¿verdad?, preparadas para enfrentar los desafíos que tienen en la vida. Y también, una vez que termina de tener su bebé, empieza de nuevo el despertar sexual, ¿verdad? Ya tienen ganas de tener relaciones, cualquiera quiere ser amado y amar y ser amado, ¿verdad? Entonces hay que educarles también en ese plano, ¿verdad? Y eso es lo que se busca hacer, ¿verdad? Bueno, eso es lo que más o menos podemos comentar un poco de nuestra gestión en esta casa albergue muy particular. Muchísimas gracias, don Pablo. La verdad que muy dramática también la exposición. Decidimos aquí en la comisión postergar este tratamiento y volver a encontrarnos, dejando en cuarto intermedio esto, en 10 días. En 10 días queremos escucharle a todos. En toda su exposición también valoramos tremendamente la importancia que le da el viceministro y la directora del Licuida a esta situación. Pretendemos también que para que en 10 días tengamos un tipo de propuesta o algún tipo de programa de consenso, porque estamos a tiempo, pero también contra el reloj, para tratar de llegar a un consenso con las entidades de albergue, que creo que también por tantos años cargaron, como dijo bien el viceministro, este problema por la situación misma del país, este problema por las espaldas de todos los presidentes de entes. Entonces propongo eso, también cediéndole a la presidenta 15 días. Ahí fue la sesión. Tenemos que asistir ahora a la sesión extraordinaria del Senado, entonces nos encontramos dentro de 15 días. Una última sugerencia nomás, Sí, que se me pasó, ¿verdad? El derecho del niño por nacer. Eso hay que proponer de alguna manera y hay que conseguirlo. Ahí se acaban todos los otros problemas. A los efectos de que seamos más prácticos para la siguiente reunión, después de este cuarto intermedio, ¿verdad? Hay una cuestión que para mí es muy importante. Nosotros le habíamos solicitado un informe, viceministro, sobre la situación de las entidades de abrigo y quienes ya cumplieron y quienes no cumplieron. Y nos viene en el informe que hay algunos planes que fueron rechazados.
Entonces nos gustaría saber, pueden informarnos ya antes o hacerlo en el día, ¿verdad? ¿Cuáles son los motivos por los cuales se rechazaron esos planes? Porque la intención de esta comisión es que sea un espacio donde nosotros podamos encontrar una salida a esta situación que tenemos. Yo no creo, como abogada y como legisladora también, no creo que podamos decir esta ley existe, pero bueno, que sea letra muerta y no cumplimos, y nosotros luego alentamos al no cumplimiento de la ley. Para mí la ley no se discute, se cumple, ¿verdad? Entonces, creemos que es necesario, yo sé también muy bien por la formación que tengo y por el trabajo, que los derechos humanos no pueden ir en retroceso, siempre tienen que ir hacia adelante. Eso es lo que hace que el Ministerio de la Niñez se vea reticente a cambiar esto. Pero sí creo que es necesario crear quizás una nueva figura, que es lo que yo hasta ahora, en base a mi experiencia, estoy encontrando y hablamos mucho acá con nuestras asesoras también dentro de la comisión. Crear una figura como la que de hecho existe, me encanta saber lo que nos contó el diácono, ¿verdad?, sobre el trabajo que hacen, creo que es fantástico. En muchos hogares en Ciudad del Este, de donde yo provengo, también se hace ese trabajo con las niñas, ¿verdad? Inclusive se hacen después festejos de 15 años de las niñas madres. O sea, hay una serie de cosas que siempre se hace desde la sociedad civil. Pero lo que yo quisiera es que para que este cuarto intermedio aprovechemos en pensar y venir con propuestas cuando siga nuestra reunión para tratar de encontrar una figura legal. Presentamos como proyecto de ley impulsado por este grupo humano y por las instituciones ya de representantes de la sociedad civil, representantes del Ejecutivo, nosotros desde el Legislativo. Entonces encontramos una salida a esta situación y darle a estas entidades que existen, porque lo que yo me pongo en el papel, sí, tranquilidad para que sigan trabajando, y por otro lado, lo que sucedió ahora con el hogar Santa Elena, se hace rescate de chicos por abuso, por lo que sea. A veces ese rescate en algún lado tiene que irse. ¿Y qué pasa si todos están ocupados? ¿Dónde vas a dejarle? En la Secretaría del Juzgado. Y por otra parte, hay chicos que tienen algún tipo que son minusválidos, algún tipo de deficiencia, de discapacidad. ¿Y qué sucede? Nadie quiere llevarle, nadie se quiere hacer responsable. Entonces, ¿qué haces con esos chicos? Necesitas un hogar que sea tu primer recurso hasta que les consigas una familia. Entonces, de ese lado que nosotros inclusive cuando trabajamos este proyecto de ley, yo ya había hablado de esto, ¿verdad? Lastimosamente no quedó esa figura intermedia. Entonces, por eso es que yo más bien veo que la solución sea que nosotros transformemos, sí, pero transformemos en algo que es necesario que siga existiendo, y que es este hogar que sea tu primer recurso cuando vos rescatas niños. O como el hogar que tienen de las niñas madres, donde puedan estar hasta que vengan esos chicos y darle toda esa formación que ellos le están dando. Entonces quiero dejarles esta inquietud y de cierta forma esta tarea para que todos pensemos un poco en la mejor figura, y para que entonces luego de terminar esa reunión tengamos algo que pueda ser una solución y una propuesta legislativa. Una cosita puedo ahora, señora presidenta. ¿Será que ahí, como habló el señor, que no lo conozco, habló del plano que ellos presentaron y que hasta hoy no se reportó de la municipalidad? Entonces, desde el Poder Legislativo, desde el Ministerio de la Niñez, también que eso, porque habremos hogares que ya estamos, uno habilitado, y habremos hogares que vamos a comenzar, y entonces que ese proceso también no sea demasiado largo dentro de la municipalidad. No sé, ser invitados ellos también, o no sé si está algún representante de la municipalidad. Podemos ponerle plazo y en 15 días convocarle también a ellos. Sí, yo creo que sería bueno, señor presidente, una acotación cortita nomás. Estamos teniendo esa cuestión, ¿verdad?, burocrática, ¿verdad?, que es la habilitación de los planos contra incendio principalmente, ¿verdad?, con las municipalidades. Nosotros ya hemos agotado las instancias de diálogo con la Municipalidad de Asunción. Yo mismo he realizado esas gestiones y lastimosamente no tuvimos eco favorable. Sería bueno también la citación a la comisión. Gracias. Muchísimas gracias. A ustedes Para terminar. le quiero poner bajo su conocimiento para que Sí. se den cuenta que una entidad de abrigo a que está expuesta
Ahora en este momento me llaman que la niña que está embarazada para octubre, ahora se le está llevando de urgencia en ambulancia para el hospital porque está sintiéndose. Ayer nomás recibió, nosotros le facilitamos el teléfono para que hable con su familia. Ayer se dio la sorpresa de que el papá de la criatura salió de la cárcel. Imagínense, y eso hace que se adelante el parto. Así es. Así mismo. Esa es la situación que pasamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, nos vemos en 15 días. Gracias. Muchas gracias.